Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repaso de toda la actualidad, de todas las noticias, de todas las últimas horas. Llega el momento de repasar lo que ha sucedido en el día de hoy con Israel, con el conflicto de Oriente Medio que sigue en el foco. Acusaciones en las últimas horas de Irán dicen, de hecho, que es el mayor financiador del terrorismo a nivel mundial. Irán también está realizando acusaciones en las últimas horas, como se pueden imaginar, en este caso también a Israel, al que está acusando de tener armas nucleares. Precisamente en esta cuestión está entrando también las últimas horas Rusia, que está diciendo que es Occidente el que está de alguna forma provocando el uso de armas químicas y biológicas. Además, también Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, está acusando a Occidente de que quiere destruir la economía mundial únicamente para dar una lección a Rusia. Tenemos también movimientos, declaraciones, reacciones por parte de la ONU y por parte de muchos países que siguen pidiendo pausas humanitarias en este conflicto de Oriente Medio. Empezamos hablando del ministro israelí de Asuntos Exteriores de Eli Cohen, que ha afirmado este miércoles que la guerra de su país contra la organización islamista de Hamas no es una contienda exclusiva del Estado de Israel, sino del mundo libre, y ha añadido que Irán es el principal financiador del terrorismo en el mundo. Esta apunta en este caso Eli Cohen a que no es solo la guerra del Estado de Israel, que esta es la guerra del mundo libre, que necesitamos ganar esta guerra para garantizar que Occidente no sea el siguiente. Esto es lo que ha declarado Cohen en una rueda de prensa que se ha celebrado hoy en el Parlamento Europeo. El político ha comparado al terrorismo con el cáncer que busca expandirse y ha señalado que Israel no solo está siendo atacado por Hamas y por el grupo Yihad Islámica, sino también por el grupo chií libanés Hezbollah desde la frontera norte del país y por los hutíes desde Yemen. Ha subrayado que lo que conecta a todas estas organizaciones es Irán, el país al que considera el número 1 del mundo en financiar el terrorismo. Y seguimos hablando de Israel, que no tiene intención de volver a ocupar la franja de Gaza ni de controlarla durante mucho tiempo. Esto es lo que ha manifestado un alto funcionario israelí mientras las fuerzas continúan su ofensiva contra los militantes de Hamas. Están evaluando que sus operaciones actuales son efectivas y exitosas y van a continuar presionando. Esto es lo que ha expresado este funcionario israelí, que además dice que no es ilimitado ni tampoco para siempre. Hablamos ahora del ministro Benny Gantz, que ha dicho que Israel no ha fijado un límite de tiempo para soltar la operación terrestre en Gaza para erradicar a Hamas. Gantz dice que en cuanto a la duración de la operación no hay limitaciones. Esto es lo que ha dicho hoy ante unos periodistas, en los que también el actual miembro del reducido gabinete de guerra ha dicho que la guerra actual es existencial, tanto en términos de seguridad israelí como de preservación de los valores sionistas y democráticos del Estado. Dice Gantz que la guerra aquí es por subsistencia y por el sionismo, por lo que no puede proporcionar una estimación de la duración de cada etapa y los combates que seguirá después. Pero, dice Gantz, no podemos desviarnos de nuestro objetivo estratégico. Los conceptos sionistas y democráticos están bajo amenaza. Seguimos con más noticias. Ponemos el foco en Gaza, con Israel, que está intensificando su persecución contra los terroristas de Hamas y, de hecho, está entrando, ha destruido hasta 130 túneles del movimiento terrorista en Gaza, unos túneles que se han convertido en frentes de batalla. Las fuerzas terrestres de Israel en la franja de Gaza tienen como objetivo localizar y inhabilitar la vasta red de túneles de los militantes de Hamas debajo del enclave, la siguiente fase de una ofensiva israelí. Desde que tuvieran lugar los acontecimientos del pasado 7 de octubre, Israel ha atacado a Gaza por aire, pero también con las tropas terrestres para dividir el enclave costero en dos. De hecho, dice que sus tropas han avanzado hasta el corazón de la ciudad densamente poblada, hasta el corazón de Gaza. Daniel Hagari ha dicho que el cuerpo de ingenieros de combate de Israel está utilizando artefactos explosivos para destruir una red de túneles construida por Hamas que se extiende hasta cientos de kilómetros por debajo de Gaza. Pendientes también del primer ministro israelí de Benjamin Netanyahu, que según apuntan está destrozado emocionalmente tras el fallo de seguridad del 7 de octubre y de hecho dicen que ahora está calculando mal al prepararse para tomar el control general de la seguridad de Gaza por un periodo indefinido. Esto es lo que dice el primer ministro israelí Ehud Olmert, que dice que Netanyahu se ha encogido, que está destruido emocionalmente. Además, añade que el primer ministro se ha convertido ahora en un peligro para Israel. Olmert ha enfatizado que la prioridad de Israel debería ser negociar un final con la comunidad internacional que implique un retorno a las conversaciones sobre la creación de un Estado palestino. Además, también ha advertido contra Israel asumiendo una supervisión total de la seguridad en Gaza. Hablamos también de Irán. Las autoridades han afirmado este miércoles que no han estado implicadas en ningún ataque contra los militares estadounidenses desplegados en Irak y Siria tras los últimos ataques por parte de milicias proiraníes en la respuesta a la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza. El representante permanente iraní ante Naciones Unidas, Amir Said,
y Rabani ha enviado una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para rechazar las afirmaciones infundadas y no demostradas vertidas por su homóloga estadounidense Linda Thomas Greenfield contra Teherán por su supuesto papel en estos ataques. Dice que las acusaciones son infundadas y que las rechazan de forma categórica. Ha incidido en que Irán nunca ha estado implicado en acciones o ataques contra las fuerzas militares de Estados Unidos en Siria e Irak y ha apuntado que Estados Unidos intenta invocar y fundamentarse en el derecho a la autodefensa para legitimar sus acciones militares ilegales contra civiles e infraestructura crítica en Siria, lo que carece de base y validez legal. Seguimos con el foco en Irán. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, ha asegurado, a raíz de los comentarios del ministro de Patrimonio israelí, de Amihai Eliyahu, sobre la opción de lanzar un ataque nuclear en la Franja de Gaza, que esto equivale a una admisión de facto de que Israel posee armas nucleares. Dice que una vez más un funcionario de Israel ha admitido poseer armas nucleares y, lo que es más importante, al amenazar al pueblo oprimido e inocente de Gaza, ha cuestionado los principios más básicos del derecho internacional y la Carta de la ONU. Además, también ha añadido que si bien algunos países han denunciado los comentarios del ministro israelí, ya es hora de que las organizaciones internacionales, especialmente las Naciones Unidas, mediaran su silencio y tomaran medidas firmes ante tal oddancia. Eslami ha considerado los comentarios como una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales. Hablamos precisamente de la ONU, del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha dicho que el número de civiles muertos en la Franja de Gaza muestra que hay algo claramente mal en las operaciones militares de Israel en Gaza. Esto se produce cuando Hamás ha acusado a las Naciones Unidas para los refugiados palestinos de colusión con Israel en el desplazamiento forzado de los residentes de Gaza. Guterres dice que también es importante hacer entender a Israel que va en contra de sus intereses ver cada día la terrible imagen de las dramáticas necesidades humanitarias del pueblo palestino. Seguimos con más noticias. Hablamos del G7. Los ministros de Asuntos Exteriores han pedido hoy miércoles a Irán que se abstenga de brindar apoyo a Hamás y Hezbollah y que utilice su influencia para reducir las tensiones regionales. En un comunicado piden a Irán que se abstenga de brindar apoyo a Hamás y de tomar nuevas acciones que desestabilicen el Medio Oriente, incluido el apoyo al Hezbollah libanés y otros actores no estatales, y que utilice su influencia con estos grupos para reducir las tensiones regionales. El secretario del Estado estadounidense, Antony Blinken, y los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Japón e Italia han señalado que el G7 está trabajando intensamente para evitar que el conflicto se intensifique aún más y que se extienda más ampliamente. Hablamos también de Estados Unidos, de Joe Biden, con el Pentágono, que ha dicho que está observando un aumento en los ataques atribuidos a grupos respaldados por Irán contra bases estadounidenses en Medio Oriente. Dicen que están viendo un aumento en los ataques, pero que hasta ahora no han visto víctimas significativas ni tampoco daños a su infraestructura. Esto es lo que ha dicho la subsecretaria de Prensa, Sabrina Singh. Además, cuando le han preguntado sobre si la disuasión estadounidense está funcionando contra las milicias respaldadas por Irán, Singh ha dicho que la disuasión es increíblemente fuerte de su lado, que están enviando un mensaje increíble a cualquier actor estatal o no estatal que quiera involucrarse en el conflicto y que, una vez más, aunque ven que estos ataques aumentan, no están viendo víctimas ni daños significativos a miembros de su servicio. Seguimos con más noticias. Hablamos del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, que ha confirmado este martes que ha pedido a Netanyahu una pausa de la ofensiva en la Franja de Gaza durante la llamada que ambos líderes mantuvieron el lunes. Preguntado por la prensa durante un evento en Washington, Biden ha confirmado que hizo esta petición al primer ministro israelí, pero no ha detallado cuál fue la respuesta de Netanyahu. Pero lo que les podemos contar es que sostuvieron el lunes una llamada en la que, según un comunicado de la Casa Blanca, discutieron la opción de que haya pausas tácticas para facilitar la salida segura de los civiles en las áreas de combate, asegurar la entrada de asistencia y facilitar una potencial liberación de los rehenes. Seguimos con más noticias. Volvemos a poner el foco en Estados Unidos, en el secretario de Estado Antony Blinken, que ha abogado por reconfigurar el escenario en la Franja de Gaza al terminar el actual conflicto entre Israel y el movimiento de resistencia islámica de Hamás, aunque ha advertido al gobierno israelí en contra de una posible reocupación del territorio. También ha asumido que puede ser, si necesario, un periodo de transición. El primer ministro Benjamin Netanyahu abrió la puerta a que Israel tenga una responsabilidad general de seguridad en la franja, al menos durante un tiempo indefinido, dando a entender que el repliegue no tiene por qué ser completo una vez que se haya terminado la actual ofensiva. Desde Japón, donde ha participado Blinken en una reunión de ministros de Exteriores del G7, ha establecido ciertos requisitos tanto para el contexto bélico como para la hipotética posguerra, condenando, por ejemplo, que la franja pueda servir como plataforma para el terrorismo o para otros ataques violentos como los que vivimos el pasado 7 de octubre. Precisamente hablamos de las mediaciones que se están llevando a cabo por parte de Qatar en estas negociaciones entre Israel y Hamás para la liberación de entre 10 y 15 rehenes retenidos en Gaza a cambio de un alto el fuego de 1
o 2 días. Esto es lo que han asegurado la agencia de noticias AFP. Apuntan a que se están llevando a cabo negociaciones mediadas por los cataríes en coordinación con Estados Unidos para garantizar la liberación de 10 a 15 rehenes a cambio de un cese el fuego al menos de 1 o 2 días. Seguimos con más noticias. El presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Joe Biden podrían reunirse el próximo 15 de noviembre en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica de Asia-Pacífico que se celebra en San Francisco. Apuntan a que la primera reunión cara a cara en un año entre los presidentes de Estados Unidos y China tendrá lugar mientras las dos principales potencias del mundo exploran formas de estabilizar su intensa rivalidad, aunque las tensiones geopolíticas entre ellos no muestran signos de disminuir. El funcionario está apuntando que Estados Unidos y China están realizando las preparaciones finales para la reunión entre Biden y Xi en ese día que se llevará a cabo en el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Hablamos también de Rusia, de Nikolai Patrushev, un poderoso aliado del presidente ruso de Vladimir Putin, que ha dicho hoy que las políticas destructivas de Estados Unidos y sus aliados estaban aumentando el peligro de que se usen armas nucleares, químicas o biológicas. El conflicto con Ucrania ha provocado, según él, la confrontación más grave entre Moscú y Occidente desde la crisis de los misiles cubanos de 1962 y la arquitectura de control de armas posterior a la Guerra Fría se ha desmoronado. Occidente dice que la guerra en Ucrania es una apropiación de tierras al estilo imperial ruso, pero por su parte el Kremlin dice que el conflicto es parte de una lucha más amplia con un Occidente en decadencia al que acusa de sembrar el caos en todo el mundo para tratar de mantener su dominio. Patrushev ha dicho que el orden posterior a la Guerra Fría, incluido el dominio de Estados Unidos, estaba menguando y que la consecuencia natural de las políticas destructivas de Estados Unidos es el deterioro de la seguridad global. Seguimos hablando de Rusia, en este caso de su ministro de Asuntos Exteriores, de Sergei Lavrov, que ha vuelto a apuntar contra Occidente y ha mencionado que a través de las sanciones económicas contra su país decidió destruir la economía mundial para dar una lección a Rusia. El canciller ha indicado que Estados Unidos arruina a Europa económicamente mientras sigue con la compra de materiales críticos al Kremlin, entre los que aparece el uranio. Dice Lavrov que en realidad Washington está arruinando a sus vasallos europeos y a su propio complejo industrial militar le da la oportunidad de ganar dinero. Además, ha remarcado que para impedir que Rusia desempeñe en la escena internacional un papel acorde con su historia, su tamaño y sus capacidades. Según la mirada de Lavrov, uno de los objetivos de las sanciones de Occidente es predisponer a los habitantes rusos contra el gobierno que encabeza Vladimir Putin. Dice Lavrov, repito una vez más, plantean la tarea de provocar disturbios, levantar al pueblo contra las autoridades, recordando que las declaraciones de las potencias sobre que las sanciones no están dirigidas al pueblo son falsas y completa. Esta política que busca atentar contra la esfera social de Rusia va a fracasar. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Bruselas. La Comisión Europea, que ha recomendado iniciar negociaciones de adhesión a la Unión Europea con Ucrania, mientras que también ha recomendado iniciar conversaciones con Moldavia una vez que cumpla las condiciones finales. A Georgia, añadió la Comisión en una declaración del 8 de noviembre, se le ha recomendado que se le conceda el estatus de candidato formal siempre que cumpla las condiciones restantes establecidas por el bloque. También von der Leyen ha dicho que han adoptado su paquete de ampliación 2023, recomendando abrir negociaciones con Ucrania y Moldavia, otorgar el estatus de candidato a Georgia y abrir negociaciones de adhesión con Bosnia y Herzegovina una vez que se alcance el grado necesario de cumplimiento. Luego hablamos de un paso de gigante que tomamos aquí y ahora. Como digo, esperamos la decisión. O mejor dicho, no esperamos la decisión final de la decisión política, sino que ya abrimos las puertas de la prosperidad económica mediante esa unión al mercado. Hablamos también de los BRICS. En medio de los esfuerzos de desdolarización del bloque, la alianza podría adoptar una moneda digital del Banco Central como alternativa al SWIFT, una alternativa encabezada por China y por los Emiratos Árabes Unidos. La alianza económica ha adoptado las finanzas digitales en los últimos meses, junto con la implementación del BRICS Pay basado en blockchain. El uso del yuan digital ha aumentado. Posteriormente, el bloque podrá inclinarse hacia los activos digitales para inspirar una revolución financiera alejada del dólar. Específicamente, los BRICS podrían liderar la alternativa CBDC al sistema de pago occidental SWIFT. Además, un proyecto clave, el mBridge, está encabezado por China y los Emiratos Árabes Unidos. Además, el proyecto podría estar sentando las bases para un rápido desarrollo en el ámbito de las finanzas digitales internacionales. Terminamos hablando de Powell, del presidente de la Reserva Federal, que ha dicho que el Banco Central debe estar dispuesto a pensar más allá de las complejas simulaciones matemáticas que tradicionalmente utiliza para pronosticar la economía. Dice Powell, el rigor intelectual tiene que combinarse con flexibilidad y
agilidad. Además, también Powell ha dicho que incluso con modelos de última generación y en tiempos relativamente tranquilos, la economía nos sorprende con frecuencia, pero nuestra economía es flexible y dinámica y en ocasiones está sujeta a shocks impredecibles, como una crisis financiera global o una pandemia. En esos momentos tienen que pensar más allá de los modelos. Eso sí, el presidente de la Reserva Federal no ha hecho referencia sobre perspectivas de la política monetaria o la economía en sus comentarios. Hasta aquí han llegado las noticias más importantes del día de hoy, con Irán en el foco, pendientes del conflicto de Israel, precisamente, que está acusando a Irán en las últimas horas de ser el principal financiador de terrorismo a nivel mundial y con nuevos ataques a las bases de Estados Unidos y el Pentágono, alertando de que están aumentando estos ataques, pero eso sí, que de momento no están dañando a su personal. Seguimos pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas. Quédense, porque vamos a volver con más análisis, con la mejor programación, como siempre, aquí en su casa, en Negocios Televisión.